secretario de la comisión. Buenos días. Para que dé lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Pareo acordado ante el diputado Gabriel Boric y el diputado Javier Macaya para la sesión de hoy. Comunicación del jefe del Comité del Partido por la Democracia, mediante el cual informa el reemplazo del diputado Ricardo Celis por la diputada Carolina Marzán para la sesión de hoy. Oficio del director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual responde uno de la comisión e informa el número de certificados de defunción en que se consignen que las personas fallecidas lo han sido con diagnóstico de insuficiencia respiratoria y neumonía a nivel nacional durante el último año. Oficio de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante el cual remite información de reembolsos de licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2021. Oficio de la directora del Fondo Nacional de Salud, mediante el cual remite información de reembolsos de licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2021. Asimismo, remite información de glosa número 1, número 4 y número 22 en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2021. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde uno a la comisión e indica que el Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria se encuentra trabajando en una de las solicitudes de la comisión. Y finalmente, carta de la directora de Programas para América Latina y el Caribe, mediante la cual expresa su total apoyo al proyecto de ley que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos, boletín número 12.626, respondido con los boletines 12.632 y 12.908. Son los únicos documentos en la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Sobre la cuenta. Si no, entonces vamos a pasar a puntos varios. Yo tengo uno a solicitud del diputado Andrés Celis, que se va a unir en unos minutos más, pero me pidió que pudiera dar cuenta de un hecho que él ha conocido, digamos, respecto de la Plataforma Nacional de Toma de Muestras de Exámenes PCR, que habría estado, no sé si todavía está en esa situación, pero se habría caído hace unos días atrás, por lo tanto, con una dificultad de acceso de información respecto de los exámenes que se habrían realizado durante ese tiempo. Por lo tanto, él está solicitando un oficio al ministro de Salud para que dé cuenta de aquello y para que aclare si en esa situación dejaría de funcionar el teléfono de urgencia sobre el COVID-19 y que informe si se cambió el método de trazabilidad, que ahora sería responsabilidad de cada persona, y cómo afecta esto en ello. Eso sería la solicitud del diputado Andrés Celis. ¿Habría acuerdo? Bien, así se acuerda entonces. Sobre puntos varios, ¿alguien más? Yo, presidente, ¿Sí? Diputado Rosas. bueno, gracias, presidente. Quisiera solicitar un oficio para que el Ministerio dé cuenta de las compras de EPP, ya sea mascarillas XN95 o N95 para el personal de salud y personal público, sobre todo teniendo en cuenta la transmisibilidad que tiene este virus, y si hay ya encargada la compra de ese tipo de medidas de protección personal. Y por otro lado, si dentro de su planificación ya puso en operación capacitación para transformar UCIs adultos a UCI pediátrica, dado que la población pediátrica es la que no está vacunada y que se ha visto que en Estados Unidos y en Europa han sido muchos los casos que se han complicado y nosotros no tenemos en el país una gran cantidad de camas pediátricas. Esos dos temas, presidente, gracias. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo sobre lo planteado por el diputado Rosas? ¿Sí? Bien, acordado entonces. ¿Sobre puntos varios, algo más? Bueno, si no es así, entonces vamos a dar paso a la orden del día. Hoy tenemos invitados que eran parte del acuerdo que había adoptado la Comisión de Salud para poder ver algunos temas. Y hay un tercer punto que yo he incluido porque tenía que haberlo planteado y la verdad es que, siendo sincero, ayer se me olvidó requerir el acuerdo.
El primero es recibir a los representantes de la FENATS de Viña Petorca para que expongan sobre la grave situación que viven los hospitales de la región de Valparaíso, particularmente la atención de urgencia. Para ello está invitado el señor Marcelo Alonso Covarrubias, el señor Roberto Lobos Cabrera. En segundo punto de la tabla recibe el señor Juan Sebastián Muñoz Silva de la comuna de San Fernando para que exponga sobre las condiciones y circunstancias del fallecimiento de su pareja. Y el tercer punto, que es el que yo he incluido, recibir a la doctora Pamela Yarzún, ginecóloga infanto-juvenil, profesora asociada, miembro del CEMERA, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a fin de que se pueda referir a un proyecto de ley que nos remitió el Senado, que es el proyecto de ley de prevención del embarazo adolescente. Ella va a hacer una exposición sobre el proyecto de ley para que podamos conocerlo como comisión, ¿ya? Vamos a partir entonces con el primer punto de la tabla. Nos acompaña entonces en representación de don Marcelo Alonso, la vicepresidenta de la FENAT, señora Patricia González, entiendo. ¿Está presente, Patricia? Y don Roberto Lobos Cabrera. Muy buenos días a ambos. Va a exponer, me imagino, Patricia, ¿no? Sí, comience Patricia. Buenos días, diputado. Buenos días. Ya, tratemos más o menos para poder tener tiempos acotados. Habitualmente otorgamos 10 minutos para la exposición de cada uno. ¿Ya? Patricia, tiene usted la palabra. Gracias por el espacio, agradecer también las gestiones de la diputada Carolina Marzán. Bueno, nosotros como Hospital de Quilpué hemos estado sufriendo colapsos ya denunciados en la unidad de emergencia producto de la gran cantidad de pacientes hospitalizados que han llegado a nuestro hospital. La primera denuncia fue el día 11 de enero, en donde, producto de las malas condiciones en las que los pacientes eran atendidos, nosotros tuvimos que alzar la voz y hacer las denuncias correspondientes, ¿ya? Luego de eso, sin recibir ninguna acción de parte del director de servicio ni de la dirección del hospital, el día 18 de enero nuevamente tuvimos que hacer esto producto del fallecimiento de un paciente que ya tenía una enfermedad de base, sin embargo fallece en la silla de ruedas. No había la manera de poder pasarlo a una camilla y permanece en esa silla de ruedas ya fallecido entre 1 hora y media a 2 horas, ¿ya? Considerar que la población de Quilpué y el hospital estaba considerado para una población de 40.000 habitantes y el día de hoy ya tenemos aproximadamente 170.000 habitantes, incluyendo la cantidad de pacientes que vienen desde Limache, Villa Alemana y Peña Blanca, puesto que nuestro hospital es de mayor resolutividad, ¿ya? El colapso de la unidad de emergencia, y para poder contextualizar la capacidad del espacio físico que tiene esta unidad, es decir que nosotros tenemos una sala de observaciones que tiene la capacidad para atender 8 pacientes en camilla. Con estos colapsos ocurridos hemos llegado a tener 30 pacientes, que supera por mucho la capacidad que corresponde. Estos pacientes desgraciadamente han estado en estas camillas, que no están en las mejores condiciones, puesto que tienen problemas de freno, no tienen las barandas de seguridad en buen estado, han sufrido caídas pacientes también. Tenemos pacientes que han estado en estas camillas, en sillas de lata, sillas de madera, en sillas de ruedas, camillas de ambulancia, sillones Berger, y además de estar en estas condiciones deplorables, se tienen que acomodar en los pasillos y en los box de atenciones ambulatorias, bloqueando los mismos para poder atender a los pacientes que vienen para atenciones rápidas, ¿ya? Además, consideramos que existe una gran aglomeración de pacientes, no se respeta el espacio ni el aforo entre paciente y paciente, cosa que no contribuye a la actual realidad pandemia. Por lo tanto, también hay una negligencia de parte del equipo directivo y de infecciones intrahospitalarias que no controla esta situación, ¿ya? Se solicita además, en más de una oportunidad, que la persona que realiza labores de categorización de pacientes sea enfermera o enfermero universitario, debido a las competencias técnicas que tiene para poder categorizar a los pacientes, situación que hasta el día de hoy está siendo realizada por un técnico en enfermería, ¿ya?
en los turnos de noche no existe gestora de camas. Significa que todas las coordinaciones para poder traspasar a los pacientes de la unidad de emergencia colapsada deben hacerse por medio del médico de turno o de la enfermera de turno en la unidad de emergencia, más los que están en piso. Considerando la gran carga laboral, es bastante difícil poder lograr una coordinación como corresponde. Además de esto, que contribuye negativamente al colapso de la unidad de emergencia, es que contábamos hasta hace un tiempo con una unidad de emergencia B, que estaba un poco más allá físicamente de la unidad de emergencia actual. En esta unidad de emergencia se atendían los pacientes con menos gravedad, que eran los pacientes C3, C4, que eran los dolores abdominales, esguinces, etc. Pero por falta de recursos el hospital decidió cerrar esta unidad. Por lo tanto, todos los pacientes que van de manera ambulatoria y que tienen menor complejidad contribuyen a este colapso de la unidad de emergencia, porque no hay donde atenderlos, no hay box y no hay espacio, ¿ya? Hay que considerar que los pacientes C3 y C4 conforman aproximadamente el 60% de la totalidad de los pacientes atendidos en un servicio de urgencia. Por lo tanto, es evidente que esto aumenta aún más la cantidad de gente que queda esperando por más de 12 horas inclusive atención, y agravando sus cuadros, ¿ya? Además de esto, en la unidad de emergencia infantil, que también físicamente está un poquito más allá de la unidad de emergencia de adultos, muy cerca de la unidad de emergencia B o ex unidad de emergencia B, los familiares, las mamás con sus hijos, generalmente digo mamás porque generalmente las madres son las que llevan a los niños a la unidad de emergencia, no tienen un espacio físico para poder esperar la atención de su hijo. Están de pie, están en el patio o en la calle, e inclusive tienen que amamantar con el bebé en brazo de pie a pleno sol, o depende de la temperatura que haya o el clima que haya el día en que van a atenderse. Tampoco han solucionado este tema. Y además de todo esto, la corporación municipal entregó, para poder contribuir un poco a esto de la pandemia, los servicios de un médico y un técnico paramédico para atender un box respiratorio dentro de la unidad de emergencia, que tiene un espacio físico bastante adecuado para poder atender, como dije, a los pacientes respiratorios con sospechas de COVID y tomar los PCRs, que son aproximadamente en un día, pueden llegar hasta 70 u 80 PCRs. Pero por información extraoficial que todavía no es informada de manera legal, al parecer, y es lo que tenemos que nosotros adelantarnos, por eso lo expongo acá, se va a acabar esa ayuda que entregaba la municipalidad. Por lo tanto, al colapso que ya tenemos, se va a agregar este box respiratorio, y los funcionarios van a tener que además atender este box respiratorio, la misma cantidad de funcionarios, ¿ya? Respecto y de la mano de los PCR, existe un protocolo para los pacientes que van a ingresar a unidades críticas y deben ingresar con una PCR negativa. El punto está en que nuevamente entramos a la deficiencia de la gestión que tiene el equipo directivo de este hospital, que es constante, puesto que en el último colapso que denunciamos el 18 de enero hubo un paciente de 35 años que ingresó con un diagnóstico de un infarto agudo del miocardio, que estuvo en un Berger por más de 10 horas toda la noche, porque estaba en espera de su PCR negativa para poder ingresar a su cama, que ya estaba reservada en la unidad de UTI del mismo hospital. ¿Cuál es el punto? El punto es que en este hospital, para poder ahorrar reactivos, se está realizando y se están acumulando la cantidad de muestras de PCR, y se están todas procesando solamente en la noche. Por lo tanto, por un tema de ahorro, teniendo una máquina que se llama FilmArray, que es una máquina que procesa estas muestras de PCR y las tiene en 2 horas, por no comprar tampoco ese reactivo, por no gastar dinero porque sale bastante caro, dejaron a este paciente toda la noche
junto con los resultados de los otros PCR, y el paciente pasó toda la noche en un sillón sin monitorización, con el riesgo que significa un paciente infartado que puede reaccionar de mala forma, hacer un paro cardíaco en cualquier momento, una arritmia, y se trasladó recién eso de las 9:30 de la mañana a su cama cuando ya tenía el resultado del PCR. Hay una falta de equidad notoria, puesto que ese mismo día en la mañana se infartó un médico que trabaja en ginecología. Fue ingresado inmediatamente en una camilla, mientras el otro paciente que tenía el mismo diagnóstico estuvo toda la noche en un sillón, a la sala de reanimación, que es donde debía estar un paciente grave como con un infarto, monitorizado, y en menos de 2 horas este médico fue trasladado directamente al Hospital Frique a hemodinamia para realizar el procedimiento que se debe hacer para poder recuperar el corazón del infarto. Sin embargo, el paciente, que estuvo 12 horas esperando en un sillón, continúa en la UPC esperando dicho procedimiento. Consideramos que es una falta de equidad notoria. Todos los pacientes son iguales independiente de su título o de su cargo. A esto agregamos que en la unidad de emergencia gineco-obstetra, que está dentro del hospital en maternidad, ¿ya? No tiene dotación de matronas durante los turnos de noche, por lo tanto, los técnicos paramédicos deben asumir las funciones de las matronas durante los turnos de noche, situación que claramente pone en riesgo tanto la salud de los pacientes como las responsabilidades que debe asumir de manera jurídica el técnico paramédico, puesto que ante cualquier error producido porque realiza labores que no le corresponden, que están fuera de sus funciones, puede tener problemas legales, inclusive perder su título o causar evidentemente algún daño involuntario a alguna paciente, ¿ya? Consideremos que en maternidad se atienden 2 vidas por una generalmente, entonces muy muy complicado. Y bueno, para poder hacer como una conclusión de todo esto que he expuesto y de estas falencias constantes de nuestro hospital, es impresentable y queremos que por favor ustedes como autoridades fiscalizadoras, como parlamentarios, se hagan cargo de esto, porque la cabeza del servicio de salud está fallando desde hace mucho tiempo. Es imposible poder hablar con el director de servicio y es impresentable que después de que la diputada Carolina Marzal le haya expuesto este colapso, estos 2 colapsos denunciados, él como respuesta y exprese una total desconexión con la realidad de su servicio de salud y piense que el colapso, y le responda que el colapso era de atención primaria de la comuna de Viña del Mar. O sea, no tiene idea lo que está pasando con los hospitales que él administra. Consideramos que es impresentable esta situación. Nosotros necesitamos que el director del servicio de salud se haga cargo de resolver estas situaciones. La carga laboral producto de la pandemia ha sido excesiva para los trabajadores. Y además se ven obligados a entregar una atención indigna a sus pacientes. Es por eso que nosotros, diputados, diputadas, solicitamos su intervención. Hay demasiadas irregularidades en este hospital y en la red en general. Quizás me estoy extendiendo un poco, pero quisiera hacer la última acotación, que no va directamente ligada al tema del colapso de la unidad de emergencia, para poder cerrar y ser breve. Es que nosotros hace un tiempo atrás, también con la colaboración de la diputada Carolina Marzán, solamente les voy a dar una pincelada de esto para que ustedes tengan en consideración. Nosotros hicimos una denuncia porque en este hospital se entregaron grados de manera irregular a personal la contrata. Entre medio de un encasillamiento que se empezó el año 2019. Esos grados fueron entregados a personal contrata elegidos por la dirección y sin autorización del director del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, ni tampoco del subsecretario de Redes Asistenciales, cosa que don Alfredo Molina reconoció en una reunión con la diputada Carolina Marzán y se comprometió en el mes de septiembre. Se comprometió a realizar una investigación y a realizar un sumario a las personas que resultan responsables de esta autorización irregular de entrega de grados. Hasta el día de hoy no ha sucedido. Nosotros necesitamos que eso se regularice porque es ilegal. Respondió un oficio con información completamente distorsionada que no existe
Así es que también les solicito a ustedes su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por por su planteamiento. Voy a ofrecer la palabra ahora al otro dirigente que nos acompaña. Va a intervenir también, ¿cierto? Sí, sí, Ya, le ofrezco la palabra entonces. ok. Muchas gracias, señor diputado, y saludar a las diputadas y diputados. Yo creo que muchos nos conocemos. Yo soy casi un dirigente histórico de FENAC cuando era solamente con FENAC, y en varias instancias he estado con ustedes planteando. Es difícil graficar en 10 minutos una precariedad en salud por más de 20 años. Que pido la comprensión de ustedes, porque no es el primer tema que acaban de escuchar la narración que hace la compañera dirigente de nuestra base ahí en el hospital de Quilpués. Es una realidad que hay como 3 cartas más que circulan del hospital de Limache, el hospital de Quintero, el hospital de Peña Blanca. El propio Servicio de Salud Viña Quillota tiene dificultades de presupuesto, recursos humanos, intervención política respecto a darle grado a personas que no corresponden, porque no han habido. Ustedes fueron parte y en algún momento sesionaron y votaron un proyecto que se llama encasillamiento, en donde todo un proceso se trabajó, se discutió, y con el gobierno, el último gobierno de la presidenta Bachelet, se promulgó el proceso de encasillamiento, que eso ha sido intervenido por varias actividades ilícitas respecto a entregar grado a personas que no han tenido o no han cumplido las funciones, que es un tema largo de discutir. Ustedes recordarán también que, a propósito de lo que acaba de narrar la compañera, nosotros hace más o menos alrededor de 5 meses, 6 meses, fuimos patrocinados por una querella que interpuso el diputado Juan Luis Castro respecto al tema de la TBC, de la falta de, perdón. Continúe nomás. Alguien tiene que haber tenido un micrófono abierto. Ya, gracias, diputado. Hubo una exposición, se expusieron a más de 100, casi llegando a 200 trabajadores de todos los estamentos de la unidad de la UCI adultos del nuevo Hospital Gustavo Fricke, porque no cumplen con las funciones, no tienen presión negativa. Entonces, hubo un paciente con TBC en la cual generó una exposición a más de, como digo, a casi 200 trabajadores, y en la cual motivó a hacer la querella. Que ahí radica, y que nosotros esperábamos también que de esta comisión hubiera salido, porque según lo que nos decía el diputado Juan Luis Castro, había quedado en carpeta una citación nuevamente de nuestra organización, porque en la práctica, sin querer desmerecer al resto de las organizaciones sindicales, somos los únicos que hemos llegado hasta la última instancia, y hemos quedado a la puerta de poder a ustedes entregarle toda esta información que viene sucediendo, como digo, hace más de 20 años. ¿Y por qué digo estos 20 años? Porque el Hospital Gustavo Fricke lleva casi 10, si es que no más, 10 años en construcción, con una infinidad de fallas. O sea, nosotros estamos rompiendo el récord de la ineficiencia en construcción de hospitales públicos. Hoy día este hospital está lleno de problemas estructurales, no tiene presión negativa, hay que intervenirlo. Las temperaturas que se manejan, la climatización del hospital no es más que 25 grados. Hoy día los funcionarios se están asando en la unidad de la UCI, con el vestuario, con la ropa, y no hay caso de bajar la temperatura porque tiene una falla estructural. La piscina de kinesiología que está dentro del hospital se ha vaciado, se ha desaparecido el agua, es como echar agua en un pote y se vacía de la noche a la mañana. Y nosotros, suma y sigue, no los quiero aburrir con esto, porque es la pregunta que nosotros nos hacemos, es la pregunta que se hacen los funcionarios de Servicio de Salud, que a nosotros se nos olvida dar una pastilla, se nos olvida marcar la hora, se nos olvida esto, lleno de sumario y castigo. Y todas estas irresponsabilidades, muchas de estas, con
informes de Contraloría en donde nos dan la razón. Las denuncias que hacemos los dirigentes sindicales, hoy día usted ve que todos ellos se traspasan, bueno, el jefe de recursos humanos, como tuvo un problema en el servicio de Viña Quillota, se va al hospital Van Buren o se va al servicio de salud Valparaíso y triangulan de un lado a otro estas autoridades que han cometido verdaderas negligencias respecto a todo lo que es la atención en la salud. Entonces, nosotros vemos con preocupación y quiero ser bien directo, a lo mejor por mi formación de dirigente sindical, rompo todas las normativas que ustedes tienen. O sea, nos gustaría cuál es el apoyo que nosotros nos podemos hacer, porque la diputada Carolina Marzán ha oficiado al ministerio. Tenemos entendido que la diputada Camila Rojas también ha oficiado al ministerio, pero no responden, no nos llegan las respuestas. Inclusive, yo decía, de los 20 años que nosotros hemos puesto la precariedad que se vive en la salud, no tenemos respuestas formales. No tenemos, ni siquiera nos dicen, ni siquiera nos mienten diciendo de que sabe que el problema es porque un volcán está haciendo erupción en el sur, o cualquier cosa para poder nosotros tener el seguimiento de las dificultades que tenemos, sobre todo en este servicio de Viña Quillota. Y para qué decir la guinda de la torta, que hoy día con toda esta complejidad que existe en este servicio de Viña Quillota, en una ciudad que en otras condiciones, antes del estallido y antes de pandemia, nosotros estábamos todos felices porque era una ciudad festival donde llegaban turistas y las bonanzas eran buenas. Hoy día estamos abandonados totalmente. Hoy día, con el tema del retiro de los funcionarios COVID, hoy día tenemos colapso en toda la unidad de urgencia de toda la red. Y el director de servicio de vacaciones. ¿Lo creen ustedes? De vacaciones. Hoy día le negamos acá en los hospitales, le negamos las vacaciones a los funcionarios porque no tenemos reemplazo, porque no tenemos suplencia, porque hoy día las proyecciones que hacen los expertos, que han ido, yo creo que han ido cientos de veces a asesorarlo o a entregarle la información a ustedes respecto de lo que va a pasar con la Omicron, que vamos a llegar de aquí a fin de mes a más de 45.000 contagios diarios. Y hoy día este ministerio como que abandonó a la suerte de quien fuera la población y nos dejó sin refuerzos, sin insumos, sin haber cumplido, inclusive recuperar la brecha, porque todos sabemos que el hospital nuevo que se construyó se entregó post excusa pandemia. Y hoy día siguen sin siquiera regularizar las unidades el cual mencionaba que están con fallas estructurales. Hubo asesinato en el hospital Gustavo Frique, no tenemos respuesta al sumario. Hubo intento de suicidio cuando estuvo el subsecretario Zúñiga, no hay respuesta al sumario, pero sí hay respuesta para castigar a los dirigentes sindicales quienes hacemos estas denuncias. Hoy día los compañeros de Quilpué están hostigados porque, si ustedes recordarán, el director subrogante del Frique y subrogante del hospital Quilpué hoy día está detenido, no sé si estará en la cárcel, porque aquí el tema jurídico para algunos es holgado y para otros es netamente lapidario. Puede que esté con arresto domiciliario, pero él asesinó a un motorista. Él estaba con una denuncia, nosotros teníamos denunciado cuando siendo director de ese hospital por haber hecho compras de insumos a elevados precios. Tenemos una querella, por eso digo que lamentablemente, y lo expreso como dirigente sindical, porque soy un funcionario con más de 30 años, grado 19, y con lo único que nosotros nos batimos es con toda la información que nos entregan los compañeros, la precariedad que ellos ven. Entonces, respecto a que hoy día lamentablemente Fiscalía todavía vamos para los 2 años de la denuncia y todavía no tenemos resultado de todas esas irregularidades que sucedieron. Entonces, pero sí hoy día, como insisto, la preocupación, y para poder ir cerrando, porque como digo, podría estar toda la mañana y no podría expresar los 20 años de precariedad, y yo creo que ustedes es cosa de irse a la biblioteca y van a ver todos los resúmenes que han hecho distintas organizaciones sindicales, y que ustedes
de cierta manera, no ustedes, pero sí colegas suyos han estado y han recibido a varios dirigentes sindicales haciéndole la misma afirmaciones respecto de lo que sucede en los hospitales. Entonces, nosotros nos gustaría saber, sinceramente, después de esta reunión, si tendremos posibilidad de tener informe, si ustedes nos podrían, de cierta manera, con todos sus equipos que tienen, cómo poder... el Contralor, nosotros no lo tenemos acceso, nos piden por lobby, nos piden por todas, pero hoy día tiene excusa, no se puede llegar. Como decía el director de servicio, no lleva 4 años y se ha reunido una sola vez con nuestra federación. Y así las autoridades no tienen tiempo, para los trabajadores no tienen tiempo para escuchar todo lo que ven ellos, porque cuando ustedes requieran pedir información, se le pide al director del hospital y él tiene un equipo de abogados en la cual le responde de que no está en proceso, no está estado, pero en la práctica la realidad la tienen los trabajadores acá. Entonces, en síntesis, yo quisiera saber, de cierta manera, tener acceso a los oficios para nosotros poder seguir el conducto de estas acciones que estamos denunciando. O sea, muchos de ustedes, el diputado Seri, el diputado Juan Castro, tuvieron casi 2 días consecutivos en los medios de comunicación denunciando cuando tuvo el problema en la TVC. Pero después de esos 2 días, los trabajadores no hemos sabido nada. No hemos sabido cuáles son los pasos que ha llevado, cuáles son la investigación que ustedes han hecho o a quién han oficiado para poder seguir las responsabilidades. En muchos casos, por ejemplo, el caso de los 130 millones de pesos de pérdida de medicamentos acá en el Hospital Gustavo Frique, y de cierta manera solamente el que fue culpable se traspasaron todas las normas ministeriales que ustedes mismos legislan para que no sucedan estas irregularidades, no se pierda, no se bote la plata de todo Chile, y 130 millones, y al único que culparon fue al bodeguero. Y hoy día las personas responsabilidades, que son los profesionales, que es un químico, que es una enfermera, que tiene que tener protocolos exactos que hoy día tiene el ministerio, fueron pasados ya, ni siquiera se consideraron, y fue castigado el bodeguero. Es inaudito. Por eso digo yo que lamentablemente me va a faltar tiempo, como decía también Patricia, nos va a faltar tiempo para poder nosotros traspasarle la mochila de preocupaciones, de irresponsabilidades, de inconsecuencia. Y quisiera terminar, no sé si usted en algún momento dentro de su debate le han puesto un valor a la vida humana. No sé si a un chileno, a un compatriota, a un ciudadano le han puesto valor. Porque hoy día aquí hay un médico que dejó ciego casi a 11 personas, ciego, literalmente ciego, y fue sobreseído. Y la negligencia la pagamos todo porque el Consejo de Defensa del Estado demanda al hospital y el fisco termina de pagar. Y ese proceso lo estaba realizando en tiempo privado, en un periodo privado. O sea, operó más de 6 pacientes casi en 1 hora. Entonces, evidentemente no tuvo ninguna medida sanitaria. Y suma y sigue. Por eso insisto en eso de que es lamentable de que esto esté pasando y siga pasando, porque lo que le acabo de decir es el problema del aire acondicionado es hoy día. Eso hoy día es cosa que ustedes pidan cuánto es el grado mínimo que tienen los funcionarios de la UCI, donde están los pacientes más complejos, donde tienen que andar con sus medidas de protección y tienen que soportar esas temperaturas. Hoy día se hace caminar a los funcionarios, hoy día se requieren los refuerzos, toda la urgencia del Servicio de Salud de Quillota. Hoy día estamos en estado festival, hoy día se están llenando las playas en la quinta región. Hoy día tenemos una población flotante de más de 700.000 turistas. Entonces, hoy día necesitamos los recursos. Hoy día no se debió castigar a la población ni a los trabajadores con la rebaja de los más de 25.000 millones de pesos que se le rebajó al Servicio de Quillota, por irresponsabilidades de hoy día de mala gestión de las autoridades. Y eso fue. Entonces, hoy día están pagando la comunidad ese trabajo, porque hoy día no hay insumos, hoy día se tienen que suspender operaciones porque no tienen los recursos, hoy día no se pueden contratar compañeros y trabajadores para poder suplir a los que requieren vacaciones por más de 2 años
consecutivo trabajando. Entonces, necesitamos, como decía, necesitamos la intervención de ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos que esto no solamente se transforme en una disputa política, sino que veamos en el trasfondo del valor que le damos a la vida humana. Eso era, diputada y diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por su intervención. Presidente. Sí, antes, diputado Castro, me ha pedido la palabra la diputada Marzán, que es la requirente de esta sesión. Luego le doy a usted la palabra, diputado Castro. Diputada Marzán. Sí, muchas gracias, presidente. Y bueno, y agradecer nuevamente la posibilidad de que estén hoy día exponiendo Patricia y Roberto estos problemas y estos conflictos que son tremendos. Yo hacía la reflexión cuando escuchaba a Roberto con respecto a la desconexión que hay con las distintas autoridades y los funcionarios, y cómo esto generalmente se desplaza la responsabilidad y se deja en un conflicto tremendo a funcionarios resolviendo o tratando de resolver un conflicto que es tremendo, y a los pacientes que llegan desesperados y a urgencias. Sabemos la situación emocional y de salud generalmente en que llegan resolviendo temas que no son atingentes a ellos, porque la autoridad, que finalmente es la que tiene que decidir y que viene desde el ministerio hacia abajo con todos sus servicios, no está realizando su labor como corresponde. Y me trae el recuerdo de toda esta situación sanitaria que se ha vivido, donde por fin se ha entendido que en otros ámbitos son los municipios los que conocen la realidad local de sus comunas. Aquí, ¿quiénes son los que mejor conocen la realidad de los distintos hospitales? En este caso son los funcionarios, las funcionarias que están en el día a día viviendo con una tremenda precariedad para poder tratar de salvar no solamente la situación sanitaria y de salud a la que se enfrenta, sino que literalmente también salvar vidas humanas. Entonces, dentro de esto, yo me he encontrado con lo que ellos planteaban, una desconexión tremenda. Yo me he escrito y me he mandado WhatsApp, mensajes con el ministro París. Entonces, por un lado me manifiesta que no, que es el municipio particular de Viña del Mar el que tiene complicaciones y que es responsabilidad del municipio, que es un funcionario esté en paro. Por otro lado, hablo con el director, que como bien decían ellos, del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, está de vacaciones, que ha manifestado que sus hospitales, los hospitales a cargo de él, no tienen conflicto en circunstancias que los tienen y graves. Entonces, esa desconexión a mí de verdad, presidente, me parece tremenda, y lo que ellos me están manifestando, además particularmente el Hospital de Quilpué, lo vivo porque yo vivo en la comuna de Quilpué, he conocido el Hospital de Quilpué y he estado viviendo urgencias en el Hospital de Quilpué, y esto me consta en la piel y en la realidad lo que ellos además están manifestando. Y la tardanza, fíjate también, presidente, en las demoras, en responder los oficios, que a mí de verdad me parece una falta de consideración, por no llamarlo de otra manera. Yo también el 11 de noviembre oficié al director de FONASA, el señor Marcelo Mozo, y también al ministro París con respecto a lo que estaba pasando con la licitación de FONASA. Ese oficio del 11 de noviembre hoy día no se ha contestado. Entonces yo también pediría, yo entiendo que el gobierno está saliendo, pero también está dejando en el camino muchos dolores y muchas incertezas y respuestas sin entregar. También ahí aprovecho y me trajo recuerdos cuando veo ahí, por su intermedio, presidente, conectado al asesor legislativo don Jaime González, que me dejó el 29 de noviembre esperando una respuesta respecto a fibromialgia. Y son respuestas que uno en el rol como fiscalizadora quiere saber, para después dar cuenta a la comunidad respecto a las inquietudes propias que son de las personas y las familias a quienes nosotros representamos en nuestros territorios. Así que nuevamente agradecer, presidente, por este espacio que les da a ellos, que es tan necesario, y ojalá esto cambie, ojalá que se escuche a los funcionarios, ojalá que no tenga que venir una diputada o un diputado a solicitar la urgencia de que ellos puedan manifestar sus demandas, que ya por el hecho de plantearlas como tales, son válidamente y son urgentes, deben ser urgentemente escuchadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Diputado Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente Víctor Torres. Muy concreto, como yo soy querellante en la causa de las negligencias en el Hospital Frique, yo ofrezco a disposición de usted, presidente de los gremios, de la diputada Marzán, que tengamos una entrevista lo más pronto posible en cuanto al abogado Maldonati, que es además el jefe del Comité Jurídico del PS, con el fiscal regional de Valparaíso o con el fiscal nacional, Jorge Agua. ¿Por qué? Porque han pasado largos meses
desde que se judicializó el conflicto y los avances no los conocemos exactamente. Desde el punto de vista penal, que aquí recuerden ustedes que había víctimas, había gente contagiada, presuntamente, contactos, etcétera, etcétera. Una es la lista judicial, yo ofrezco esa opción para que se maneje en una entrevista en que vayamos los parlamentarios más involucrados, interesados, los que quieran, más los gremios, con la Fiscalía Regional o Nacional. Lo segundo, presidente, si el día miércoles, como tengo entendido, habría sesión de sala, por lo que sé hasta el momento, siendo semana digital, yo también estaría en disposición, si le parece a la FENAT, a la diputada Marzana, a usted, de que hagamos ese día una visita al Hospital Frique. Qué mejor que los parlamentarios nos hagamos presentes y marquemos justamente territorio respecto a que tenemos una situación no resuelta y aprovechamos de ver la situación in situ. Eso puede ser en la tarde, eventualmente por almuerzo, en la mañana hay sesión, y así podemos también tener un rol y un ejercicio de estar directamente ahí, porque este es un coloso enorme, el Frique, y a todos nos importa que funcione bien, de todas maneras, y no que esté en la polémica justamente por los conflictos, los errores, los problemas de la construcción, los problemas de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le sugiero esas dos medidas concretas, si lo tiene bien, para que podamos implementarla en favor de los trabajadores y la comunidad, especialmente, que está atenta a todo esto. Gracias, diputado Castro. Diputada Marzán. Sí, brevemente, presidente, muchas gracias por su intermedio. Por supuesto que acojo absolutamente el planteamiento de don Juan Luis, del diputado Castro, y me gustaría que por favor nos pudiéramos hacer el tiempo, no solamente para visitar el Frique, sino también para ir al hospital de Quilpué, por favor. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Bien. Entonces aquí hay dos ofrecimientos, que uno de ellos es poder acompañar entonces a los dirigentes en la causa, y lo que nos ha planteado el diputado Castro de poder reunirse con el fiscal regional y eventualmente con el fiscal nacional. Yo creo que eso ya está claro, digamos, que ese ofrecimiento se va a considerar, digamos, lo van a tomar. Y lo segundo, la visita en terreno, que también se puede acordar, digamos. A mí me gustaría que nos demos un tiempo para poder ver después a qué hora podría ser o en qué hospital podríamos partir. No sé si podríamos ir a los dos al tiro y todo, pero que quede acordada la visita en terreno a ambos hospitales. ¿Les parece? Sí, muy bien. Bien, así se acuerda. Respecto de los oficios en general, solamente decirle a los dirigentes que efectivamente los oficios, al menos de la comisión, los que salen de la comisión, están todos publicados en la página web. Y cuando hay respuesta de ellos, también las respuestas están publicadas en la página web. De hecho, como yo no sigo de diputado en marzo, todos los oficios que yo mandaba individualmente los he tratado de pedir a través de la comisión para que pueda haber seguimiento, porque después yo no voy a alcanzar a tener acceso a las respuestas que manda individualmente, pero las que se mandan como comisión quedan en la página web, ¿ya? Yo les doy ese dato porque si hay algún oficio que quisieran revisar, eventualmente podrían estar allí las respuestas, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Bien, les agradezco entonces a ambos la exposición, el tiempo. Ya tenemos acordado entonces la visita más el ofrecimiento de la reunión con el fiscal regional y nacional. Yo creo que son dos cosas bastante concretas que espero puedan ayudar a resolver la situación, o por lo menos a mejorar la situación que ustedes han denunciado. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes, señor presidente, y diputadas y diputados. Nos estamos viendo. Muchas gracias por el espacio también, agradecido. Muchas gracias a Patricia y a Roberto. Gracias, Bien, vamos a pasar al punto 2, entonces. Gracias, Carolina, también, pero tú estás todavía con nosotros, así que... Sí, lo que pasa es que estaba también, disculpe, presidente, para aprovechar de tener el quórum con el diputado Celis, pero al parecer ya ingresó ya. Pónganse de acuerdo para que quede uno de los dos, Ya, pues, Caro. perfecto, ¿Ya? muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar al punto 2 de la tabla, que corresponde entonces recibir al señor Juan Sebastián Muñoz Silva, de la comuna de San Fernando, para que exponga sobre las condiciones y circunstancias del fallecimiento de su pareja. Aquí esta solicitud la ha hecho el diputado Cosme Mellado. Don Juan nos ha pedido encarecidamente, a través del diputado Cosme, tener la oportunidad de poder expresar la situación. Yo entiendo que viene a poner en conocimiento lo que ocurrió
más allá de una solicitud específica, de poder dar a conocer esta situación, y en esas circunstancias hemos aprobado poder darle este espacio, entendiendo lo delicado de lo que nos va a exponer, que tiene que ver con el fallecimiento de su pareja. Diputado Mellado, ¿usted quiere opinar al principio? Presidente, sí, muchas gracias. Primero, saludar a los integrantes de la Comisión de Salud y saludar también a Juan Sebastián Muñoz Silva, que está ya en la reunión, y agradecer, por supuesto, la posibilidad de que lo puedan recibir. Creo que es importante escuchar el testimonio, de este caso, de una persona que lo ha pasado muy mal, que tiene a sus dos pequeñas allí acompañándolo, y creo que es fundamental que esto se visibilice, que se conozca de buena forma y sobre todo sabiendo que la importancia que tiene que nuestro país cambió, que Chile cambió, y sobre todo que estas situaciones de estas características, sobre todo de eventuales negligencias, no queden en la impunidad. Por lo tanto, le agradezco, presidente, por su intermedio a la comisión, la posibilidad de recibir y escuchar. Reitero el testimonio de Juan Sebastián Muñoz Silva, San Fernandino, quien va a exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Tiene la palabra entonces Juan Sebastián, y bienvenido a la comisión. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por recibirme. Gracias al diputado Cosme Mellado por gestionar el estar aquí también. Y de alguna manera he decidido leer para contarles nuestra historia con el orden que las emociones y la pena, que muchas veces no me lo permite, ¿ya? Bueno, Karen Olivares Vera era una bella mujer de 38 años, la Nengla, como cariñosamente le decíamos. Ella fue mi compañera de vida durante 20 años. Era actriz talentosísima, artista educadora, madre, amiga, hija y hermana. Tenía sueños sencillos pero llenos de valentía. Ser madre por segunda vez era uno de ellos. También una casa que queríamos compartir como familia con nuestras hijas y nuestras mascotas. Una compañía de teatro ciudadano que dirigíamos juntos porque creíamos que el teatro debía llegar a cada espacio del territorio. También desarrollamos un emprendimiento ecológico sustentado por energía solar llamado Patiperros. Era parte de la compañía Ocaso Teatro, que se había adjudicado varios fondar de circulación nacional que permitiría recorrer varios lugares del norte, centro y sur de Chile. Teníamos toda una vida por delante, pero finalmente nuestra vida y nuestra historia cambió, dio un vuelco inesperado. Esperábamos la llegada de nuestra segunda hija en medio de un embarazo totalmente normal, en donde nos atendíamos de manera particular, realizándonos todos los exámenes solicitados por el médico y ginecólogo, que dicho sea de paso, salieron totalmente normales. Cumplida las 40 semanas de embarazo, y debido a que Karen había ya tenido una intervención anterior de cesárea, se programó por medio de un bono PAD otra cesárea para nuestra nueva hija el día 20 de octubre del 2021. Intervención totalmente normal hasta ese momento. Nació nuestra segunda hija, Bruna, a eso de las 7:27 de la tarde sin problemas. Yo ingresé al parto, habíamos solicitado tiempo de apego para que estuviésemos los tres juntos, pusieron a Bruna en su pecho y Karen le comenzó a cantar. Estábamos emocionados. Yo me quedé ahí hasta que la matrona dice que se lleva a Bruna a exámenes y revisión de rutina con el pediatra. Antes habíamos hablado con Karen de no dejar sola a nuestra guagua debido a distintas negligencias que ocurrían en los hospitales públicos con bebés, y acompañé a Bruna. Ya Nengla, me voy con la Bruna, te amo, nos vemos de ahí, beso. Eso fue lo último que le dije, y el último beso. Estuve con Bruna hasta las 9:30 de la noche. Llega la matrona y me dice que ese era el tiempo máximo que yo podía estar ahí. Me fui a cambiar ropa y le pregunté a la matrona por mi compañera. Me dijo que estaba un poco mareada por la cirugía, pero que era normal. Yo que me quería despedir, pero no me dejaron por protocolos COVID. Luego me retiré y seguí con lo que teníamos planificado, que era ir a buscar a Malén, nuestra hija mayor, que estaba en casa de mi suegra. Ya en casa con Malén vimos con las fotos de la Bruna, le mandamos fotos a la Nengla, y el último WhatsApp fue a las 2:30 de la mañana, en donde le dije, no me puedo sacar a la Bruna de la cabeza, te amo y descansa, nos vemos mañana. Mensajes que nunca fueron recibidos. A eso de las 3:15 de la mañana aproximadamente me llaman del hospital. Era la matrona para señalarme que Karen había sufrido convulsiones por un ataque al corazón. Me voy al hospital rápidamente. Se me señala que se realizó un escáner en el que se observan trombos y que eso le había generado convulsiones y un paro cardíaco. Le pregunto al doctor que atendió su parto que qué había pasado. Me dice que estaban haciendo todo lo posible por salvarle la vida
y Karen estaba bien hasta el último momento que yo la vi. En urgencias todas y todos corrían de un lado para otro sin darme mayor información. Llamó a mi suegra para contarle lo que estaba pasando, pero ella no podía ir, así que llegó mi cuñado, hermano mayor de Karen. De pronto veo saliendo de una sala para ingresar a otra a Karen, y desde donde yo me encuentro veo la subida y bajada constante de sus indicadores de pulso y corazón. Me señalan que se estaba tratando de estabilizar porque no hay salas UCI en San Fernando disponibles y que van a tramitar su traslado a Rancagua para tratar de mejor forma la complejidad del caso, cosa que nunca pasó. Se desestabiliza y a las 6 de la mañana fallece en medio de diversas contradicciones y versiones de las cuales se hace cargo de manera oficial su médico obstetra y el médico de turno en urgencias. Ahí se derrumba nuestro pequeño pero hermoso mundo. Karen, mi Nengla, había partido de una manera injusta, repentina. No tendría por qué haber partido en ese momento. Quedé flotando, pensando en cómo le diría esto a nuestra Malén. ¿Cómo le dices a una niña de 8 años que su madre había fallecido? Además, ¿qué pasaría con Bruna? Me concentré en darles contención y exigiendo ver a Bruna, que recién había nacido, además de todos los trámites relacionados con su muerte. Con el pasar de las horas nos dimos cuenta de una serie de incongruencias. Digo nos dimos cuenta porque mi cuñado vio ciertos detalles y yo por otro lado también, donde fuimos uniendo cabos sueltos. ¿Por qué el médico de turno de urgencias no firma el certificado de defunción? ¿Por qué estaba el supuesto escáner? ¿Dónde estaba el supuesto escáner que el médico ginecólogo había relacionado con el fallecimiento de Karen? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento del posoperatorio? ¿El hospital no contaba con el equipamiento UCI necesario para estabilizar a una paciente como Karen? ¿Por qué no me llamaron de inmediato cuando Nengla se complicó? Como el médico de turno no firmó el certificado de defunción, el protocolo dice que hay que llamar al fiscal para que por medio de una denuncia en fiscalía se lleve el cuerpo de Karen al servicio médico legal en Rancagua para hacer una autopsia tanatológica. El resultado de la autopsia practicada es categórica en señalar que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, o sea, falta de sangre en los órganos y hemorragia, encontrando además orificios de 4 centímetros en la pared del útero, vejiga perforada y en su abdomen 3,5 litros de sangre, consecuencia de la cesárea. Además, ausencia de puntos. Según el médico que realizó la autopsia, nos comenta de forma personal que hay una serie de faltas de protocolos médicos y que no existe dicho trombo, pero que eso ya es parte de la justicia. Luego comenzaron a llegarnos relatos de personas que estuvieron con ella esa intragable noche. La indiferencia del doctor, que llega mucho tiempo después del primer llamado que hace el hospital aludiendo que estaba exagerando la Nengla, y que además no fue asistida por el ginecólogo de turno porque teníamos Bonopat y según él era una atención particular. Una matrona que le niega la ayuda tratándola de exagerada y amenazándola con que le iba a decir al doctor que no le bajaría su guagua si no paraba con el show. Una TENS que no se compadeció mientras Carmen la tomaba de su credencial suplicándole que no la dejara morir. Las cámaras de seguridad en donde se ve desesperada gritando que no se quería morir porque no quería dejar a sus hijas solas. Personas del servicio de aseo vieron todo esto. Esto es congruente para nosotros como familia y podemos decir que Karen falleció producto de la negligencia de su médico obstetra y su equipo, la negación de la atención de la TENS y también por la violencia obstétrica que esa madrugada ella fue víctima, por lo cual presentamos una demanda en contra de todos y todas quienes resulten responsables de su fallecimiento. Si bien el hospital está realizando una investigación interna por su parte y nos ha manifestado tener toda la disposición para facilitar la investigación, es por esto que necesitamos que Fiscalía apure el proceso, que pueda acompañarnos como familia realizando las diligencias necesarias. Nuestra tranquilidad llegará cuando sintamos que lo que se está haciendo va encaminado a encontrar esa justicia, justicia que está manoseada y quizás hasta corrompida por la impunidad. Yo me pregunto, ¿qué ocurre con la ley Adriana sobre la violencia obstétrica? ¿Por qué una ley tan importante como esta sigue durmiendo en el Senado, permitiendo que una mujer como Karen, o como muchas, como Patricia, por ejemplo, que también es de San Fernando, fallezca por la deshumanización de un trato médico de matronas y TENS? ¿De qué se hace cargo el sistema de salud público por esta situación? Como familia hemos salido adelante gracias al apoyo de nuestras familias, de Karen y mía, y además de nuestras amigas y amigos. Nadie se nos acercó oficialmente para ofrecer ayuda o tender una mano en cuestiones básicas como atención psicológica o saber de nuestras bocas lo que había pasado. A punta de bonos, rifas y apoyos nos hemos vuelto a parar como hemos podido,
como cada una de las situaciones injustas que se viven a diario en este país. El Estado, las autoridades, aquellos en quienes confiamos año a año con nuestros votos, se lavan las manos mientras la gente común sigue muriendo de forma injusta. Gente común que se organiza para sacar adelante a sus círculos de enfermos, vulnerables o quienes necesitan apoyo. Cómo las leyes y sus creadores nos resguardan para no perder la vida de una mujer por negligencia y violencia. Yo y mi familia no solo queremos que se haga justicia en este caso, que no tiene vuelta atrás, porque Karen ya no está, ella no volverá. Y eso es lo que es más doloroso. Nuestras hijas ya no tendrán a su madre, yo no tendré a mi amor, su madre ya no tendrá a su hija y sus hermanos a su hermana. Necesitamos con urgencia que se generen garantías de no repetición. Yo no quiero que ninguna otra mujer muera, yo no quiero que ninguna otra hija quede sin el amor de su madre por el juicio de personas indolentes ante el dolor humano. Requerimos una ley de violencia obstétrica ahora ya, y también protocolos que humanicen el trato en el servicio público de salud, que no permitan nunca más la atención médica de primera o de segunda categoría, porque ir a dar vida no puede ser sinónimo de muerte, maltrato y miedo, porque Karen fue a dar vida y terminó sin ella. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el espacio, muchas gracias al diputado Cosme Mellado. Muchas gracias, Juan Sebastián, por habernos compartido esta experiencia, que sabemos que es una experiencia dolorosa tanto para ti como para tu familia, y que en muchos casos se ve replicada en otros pacientes. No es primera vez que uno conoce situaciones así, y claro, hay un desafío a mi juicio enorme en el sistema de salud chileno en general. Hay problemas de cultura organizacional, hay problemas de trato usuario, hay problemas de desinformación que afectan a las familias y a las personas porque aumentan los niveles de ansiedad. Porque la calidad no puede ser solamente medida por un estándar técnico de atención, sino que también por la humanización del trato. Yo estoy muy de acuerdo que debemos transitar en un país que tiene altos estándares de tecnología y de preparación profesional. Yo creo que Chile tiene muy buenos profesionales y técnicos, pero tiene que transitar también hacia una forma de acercarse a los pacientes o de centrar su atención en las personas y su contexto, en lo que viven, en lo que sufren, en las personas y su familia. Cuando uno entra a pabellón, el paciente no se acuerda de nada, cierra los ojos y después los abre y vuelve a continuar. Pero hay toda una familia, por ejemplo, detrás que vive una tremenda incertidumbre por horas sin saber qué está ocurriendo en ese pabellón. Y muchas veces no nos hacemos cargo de eso y claro, eso también va afectando porque genera situaciones en el entorno del paciente que son complejas y que debemos entender que son parte de un proceso que hay que hacerse cargo en la atención de los pacientes, en la gestión, en el diseño de las políticas públicas. Debemos entender que la salud debe nacer desde la experiencia de los usuarios para desarrollarse como un buen sistema, no solo técnicamente, sino que también desde algo que tú has relevado mucho y que me hace mucho sentido, que es la humanización de la atención. No puede ser solamente que una persona o un profesional, por sus convicciones personales o por su mirada particular, tenga una atención más humanizada que otro. Esto tiene que ser parte del cambio de una cultura organizacional de los hospitales, de los centros de atención, para que esté obviamente internalizado dentro de la atención en su conjunto, desde que te reciben hasta que te dan el alta. Te agradezco, Juan Sebastián, porque realmente es una historia que conmueve y que nos hace reflexionar sobre esto y muchos temas más que obviamente espero sean parte de los debates que vienen también dentro de la Comisión de Salud más adelante. Sí, yo creo que Jiménez, sí. Yo creo que es la manera que buscamos. En San Fernando hay muchos casos del mismo doctor, en donde por temas que como está judicializado el caso, yo no puedo dar nombres, pero hay muchos casos. O sea, estamos hablando de que le cortó los tendones a un niño que ahora está en la Teletón. Una muerte anterior, que es Patricia, que también la mencioné, la muerte de Karen ahora. Hay un caso de violación obstétrica a una niña de 13 años.
hay otro caso de muerte de una niña de 41 semanas dentro de la guata de su mamá. Entonces, ¿cómo una persona así sigue utilizando un espacio público para seguir efectuando su trabajo? ¿Cómo nosotros, y en este caso, y por eso también quería visibilizar el tema acá, porque son ustedes y somos todos los que tenemos que, como se dice, o como lo decía bien el diputado Cosme Mellado, es un nuevo Chile que tiene una nueva percepción. Cómo mezclamos también la paternidad con la maternidad, cómo nos involucramos en esa situación, en un parto humanizado. Yo me quise quedar esa noche ahí. En el primer parto yo me quedé en el hospital en Talagante, tuvimos a nuestra primera hija. Ahora no me dejaron por protocolos COVID. Entonces imagínate cómo yo me siento de pensar que a lo mejor yo pude haber estado ahí. ¿Por qué no me llamaron antes? ¿Por qué no me pude despedir de ella? Así es. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Juan Sebastián. La verdad que es imposible no empatizar con sus palabras y también agradecer esa generosidad que le está mostrando, porque si bien está muy dolido en lo personal, está también teniendo una mirada a futuro, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder. Ahora, a mí desde el punto de vista legislativo en el último tiempo, incluso alguna vez en alguna intervención en la sala lo dije, que veía ese cambio, ¿no? Ese nuevo Chile, ¿no? Porque hemos visto la ley Adriana, la ley Mila, o sea que son distintas, de alguna forma, leyes que tratan de humanizar justamente el trato de que bien no describió Juan Sebastián cuando falla, ¿no? Porque a veces el resultado puede ser el mismo y puede ser incluso fatal, pero si el trance completo ha sido desde un punto de vista muy humanitario, es distinto el estar ahí, el despedirse, el saber por qué, porque claro, a veces pasa, ¿no? A veces pasa que una persona, de hecho, es muy poco, pero que mueran personas en el parto, pero alguna vez ha sucedido, pero esa parte, como tú bien la definiste, Juan Sebastián, la parte humana, ¿no? Es como tan delicada y a veces en este mundo que nos hemos olvidado. Ahora nosotros tendríamos que ver, presidente, porque alguna ha sido promulgada, pero lo que pasa es que yo tengo un enredo porque yo soy de la Comisión de Mujeres, que también la hemos visto, ¿no? Hemos pasado por la ley Adriana y la Mila, pero efectivamente hay una que todavía está estacionada, que yo creo que es la ley la ley contra la violencia obstétrica. No sé si estará en el Senado, no la han mandado a nuestra comisión porque hubo una lucha, no sé si usted se acuerda, si la veía la Comisión de Mujeres o la Comisión de Salud. Yo creo que esa no pasó por la Comisión de Salud, sino que pasó solo por las mujeres. No, puede ser que esté equivocada, pero podríamos oficiar o comunicarnos con la Comisión de Salud o de Mujeres del Senado, no sé dónde podrá estar, para que se vaya avanzando, porque efectivamente, si bien no va a resolver la pena Juan Sebastián, pero puede ser que evite muchos de estos mismos casos a futuro. Recuerdo que tuvimos alguna resistencia con el tema de los TENS y las matronas porque se defendían, pero efectivamente, claro, si no quiere decir porque una o dos lo hagan mal, va a ser toda la institución, pero en el fondo tenemos que volver a permear la cultura que se da en los hospitales de mayor humanidad, que entendemos que dadas las condiciones que muchas veces viven, se va perdiendo, y es cosa de tratar de unir con la intervención anterior que tuvimos con los otros expositores. Entonces podríamos ver por ahí por dónde va, dónde está, cuál se ha promulgado, cuál no, pero efectivamente hay un pequeño cambio en esta cosa de humanizar estas relaciones que son tan importantes, sobre todo cuando uno está en una vulnerabilidad de estar enfermo, estar en un parto, y depende, digamos, de la acción y del manejo, el buen manejo de otra persona. Sí, el proyecto de ley que usted menciona, el proyecto de ley Adriana, efectivamente, que entiendo que fue votado en general en la Cámara de Diputados, no recuerdo si lo votamos en particular, debiéramos revisarlo, porque si está votado en particular, debiera estar en el Senado. Pero hasta diciembre entiendo yo que estaba votado solamente en general. Pero habría que ir conversarlo con el presidente o revisar después con el número de boletín, que es lo más importante. A ver si Ignacio después nos puede ayudar. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, bueno, después de escuchar a Juan Sebastián Muñoz, uno no puede, tal como dijo la diputada Osandón, no empatizar, pero también el dolor que expresa en su relato demuestra también la impotencia que existe a veces en hospitales públicos, donde siente la gente que está absolutamente sin ninguna posibilidad de poder tener las mismas, yo diría, alternativas cuando está en el ámbito privado.
Creo que es un tema pendiente, tal como dijo usted, presidente. Creo que esta es una deuda social que tenemos que abordar con mucha fuerza. Creo que la experiencia y lo que vivió Juan Sebastián no puede quedar solamente aquí y ajeno a que en forma particular está haciendo todas las acciones judiciales. Yo creo que también es importante que esta comisión no solamente lo escuche, sino que también ojalá pueda oficiar a la Fiscalía Regional de O'Higgins, que también ustedes como comisión formalmente a través de la Cámara esperan una respuesta y claridad absoluta y transparencia frente a una eventual negligencia médica. Gracias, presidente. Sí, yo lo que solicitaría es que nos pudieran hacer llegar una comunicación para nosotros remitirla a la Fiscalía, toda vez que tenemos que ser cuidadosos respecto de las atribuciones que podamos tener. Entonces hay que hacerlo en el límite dentro de nuestras atribuciones para no tener complicaciones con otro poder del Estado. Pero nos pueden hacer llegar una comunicación para que nosotros la podamos remitir como comisión mediante un oficio conductor. No sé si... Ya. ¿Habría acuerdo entonces para hacerlo de esa forma? Ya. Así se acuerda y después, diputado Mellado, lo coordinamos con la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias, Juan Sebastián, por habernos acompañado el día de hoy y por haber compartido esta experiencia, y espero que todo salga Muchas gracias a ustedes, a diputados y diputadas, por abrir el espacio. Creo que de esta manera se puede ir construyendo nuevas instancias de comunicación, y eso, agradecer y espero que también hago eco de las palabras del diputado Cosme Mellado, que sería bueno que nos apoyasen también como en estos temas de poder apresurar el tema en la Fiscalía también, porque el dolor es a diario al ver a la Bruna, a la Malén y saber que la Nengla no está, y eso creo que me confortaría, y a todos y a todas, que se haga justicia por ella, porque no puede ser en vano esa muerte. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, presidente. Vamos a pasar entonces al tercer punto de la tabla, el tercer y último punto de la tabla. Nos acompaña para esto la doctora Pamela Oyarzún Gomberov, ginecóloga infanto-juvenil, profesora asociada, Semera, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a fin de que se refiera al proyecto de ley de prevención de embarazo adolescente. Entiendo que también acompaña a Pamela Oyarzún la señora Carolina Lutjes, quien es psicóloga y también académica de Semera. Este es un proyecto de ley que lo tenemos nosotros en segundo trámite. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Que tenemos en segundo trámite y que la doctora quiere presentar para que podamos conocer este proyecto y ojalá poder dejarlo puesto en tabla a partir de marzo para ir avanzando lo más posible en ello. Pamela, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días, que te escucho pero no te veo, entonces por eso quería saber si está. Sí, pero no me ven. ¿Depende de mí que me vean? Depende de ti que te veas y de Carolina que se vea. Ahí sí te ves. Ya. Carolina, ¿te ves? Sí, buenos días. Ahí sí. Hola. Ahí está Pamela. Necesito que me autoricen para compartir pantalla, por favor. Ya, Ignacio, ¿es posible? ¿Sí? Ya, ahí están autorizadas para que puedan exponer. Bueno, buenos días primero. Buenos días a todos los presentes, a honorables diputados. Primero, agradecer la oportunidad que tenemos de estar hoy día aquí y presentarles un tema que para nosotros es de gran importancia para nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la tramitación del proyecto de ley sobre protección y prevención del embarazo en adolescentes. Nosotros estamos aquí representando a un grupo de sociedades científicas y de organizaciones que nos dedicamos al tema de la salud sexual y reproductiva del adolescente, dentro de los cuales se incluye el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde nosotras dos somos académicas, ¿no es cierto?, Carolina Lutjes y yo. SOGIA, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Chilena de Pediatría
y SOPNIA, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infanto-Juvenil. Nosotros llevamos, es la próxima, por favor. Claro. Sí. Nosotros llevamos un tiempo importante trabajando en el tema desde que se creó el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, por ahí por los años, fines de los años 80, preocupados de atender a embarazadas adolescentes. Hemos recorrido un camino importante. Entonces, los puntos que queremos abordar hoy día de forma bien somera y en el fondo llamarlos ustedes a tramitar este proyecto de ley es, primero, por qué es urgente tener una ley sobre prevención y protección del embarazo en la adolescencia, que comprende qué significa prevenir y proteger el embarazo en la adolescencia, un poco cuál es el camino que hemos transitado para llegar a esto. Hemos trabajado sobre el proyecto de ley, lo hemos revisado, hemos hecho algunas indicaciones que nos parecen importantes tomar en cuenta cuando se tramite el proyecto. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que nosotros estamos proponiendo para retomar el proyecto? La próxima. Bueno, ¿y por qué es urgente? Porque en general las cifras globales de embarazo en la adolescencia han ido disminuyendo en los últimos 10 años. Y eso genera una gran satisfacción. Sin embargo, las tasas de embarazo en adolescentes menores de 15 años, que son las adolescentes más vulnerables, en las cuales un embarazo a esta edad tiene una repercusión mucho mayor, ¿no es cierto?, a futuro, y también el embarazo, el segundo embarazo, eso no ha ido disminuyendo. Y desde esta perspectiva necesitamos tomar conductas concretas para lograr prevenir esto. Tenemos que tomar en consideración que la edad de inicio de actividad sexual ha ido disminuyendo en los años, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y hoy día estamos alrededor de los 16 años. Bueno, y tener claro, ¿no es cierto?, que un embarazo o un nuevo embarazo compromete en forma significativa las posibilidades de desarrollo de las madres y de los padres adolescentes y de sus hijos. Y esto tiene que ver con una perpetuación, ¿no es cierto?, del círculo de la pobreza, una disminución de las expectativas laborales, una disminución en relación a los logros académicos, a los estudios, y por lo tanto es tremendamente importante. Tenemos que pensar que un porcentaje, esto es del 2007, ¿no es cierto?, que habían 472 bebés hijos de madres menores de 15 años, que son niñas, o sea, son bebés cuidando bebés, ¿no es cierto? La próxima. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como el mundo académico y cuáles han sido los grandes hitos? Bueno, Semera, como les contaba, por ahí a finales de los años 80 se crea este Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente para atender a adolescentes embarazadas, y ahí empezó a aparecer el tema de, bueno, ¿por qué se embarazan estas adolescentes? Y como sociedad científica, la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, empezamos a advertir la necesidad de hacer educación sexual, de hacer cursos de educación sexual para profesores, porque nuestros académicos, o sea, nuestros profesores no tienen formación tampoco en educación sexual, por lo tanto mal pueden hacer educación sexual en los alumnos. Por otro lado, hicimos cursos de educación sexual a distancia, advertimos sobre la necesidad de no solamente preocuparnos del embarazo en adolescentes desde los 15 a los 19 años, sino que la importancia en los menores de 15, la repetición del embarazo en adolescente, y empezamos a participar en políticas públicas. Y es así como participamos cuando hubo la discusión, se generó la discusión sobre la píldora de emergencia, no sé si ustedes se acuerdan, cuando esto llegó al Tribunal Constitucional y afortunadamente la píldora de emergencia hoy día es un hecho en nuestro país, ¿no es cierto? Participamos también en la generación de la ley 20.418, que habla sobre la indicación de educación sexual y provisión de métodos anticonceptivos en adolescentes. Hemos participado en forma activa sobre las normas de regulación de la fertilidad y el problema de salud integral de adolescentes y jóvenes.
hemos trabajado mucho en la instalación del concepto de confidencialidad y autonomía progresiva, que es fundamental para un trabajo adecuado con adolescentes, para que los adolescentes puedan hablar de lo que les está pasando y poder prevenir en forma oportuna situaciones de riesgo, ¿no es cierto?, como significa la actividad sexual no protegida, pero además de otras conductas de riesgo como lo que tiene que ver con la salud mental y que se asocia directamente con el aumento de embarazo en adolescentes. Desde su perspectiva, el Ministerio de Salud trabajó en la implementación de la Ley 20.418 y en la entrega de anticoncepción, y ahí tiene que ver también la entrega de anticonceptivos habituales y además los anticonceptivos de larga duración, que son los más efectivos en adolescentes. Creó los espacios amigables, bueno, y esto de alguna manera ayuda a que se traduzca en una disminución del embarazo en adolescentes. Pero estamos parados ahí, necesitamos que los adolescentes menores de 15 años no se nos embaracen, necesitamos además entregar herramientas también para una salud sexual y reproductiva, la próxima, salud sexual y reproductiva sana, porque no solamente el embarazo es la gran amenaza, sino que la próxima. No solamente el embarazo es la gran amenaza, sino que tenemos que participar en lo que se refiere a consejería en afectividad, en salud sexual y reproductiva, disminuir las infecciones de transmisión sexual, incentivar el uso de preservativos, instalar temas como es el consentimiento sexual, como es el respeto, la promoción de la erradicación de la violencia de género y de la discriminación sexual. Y todo eso tiene que ver con una educación sexual precoz, que no es educación sexual en sexualidad, porque se puede entender como que como que se pretende indicar métodos anticonceptivos en niños pequeños, ¿no es cierto? Y no es la idea. La idea es lograr una sexualidad y un desarrollo integral sano. Y esto tiene que ver con la aceptación de los demás como son, de promover la no violencia, el tema de como les decía, el consentimiento y todo lo que se refiere a un desarrollo integral de los niños. Y eso debe partir en etapas muy precoces. No ganamos nada con llegar en educación media para hablar de métodos anticonceptivos mientras existe una violencia sexual, mientras existe actividad sexual no protegida, actividad sexual bajo efectos del alcohol, que también es una actividad sexual sin consentimiento. La próxima. Ahora voy a dejar a Carolina. Ella es psicóloga, es profesora asistente del Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente y ha trabajado en la generación de este proyecto de ley. Carolina Luches. Caro. Muchas gracias, Pamela, y buenos días también, y agradecer la oportunidad que nos ha dado, ¿no es cierto?, la Comisión de Salud por poder presentar esta iniciativa. Como les comentaba Pamela, yo ya llevo un tiempo trabajando todo lo que es el tema del embarazo en la adolescencia. Yo participé en la elaboración de los fundamentos que se tomaron para la elaboración de este proyecto de ley, en donde nosotros hicimos un trabajo, ¿no es cierto?, en el cual identificamos, como dice ahí, los principales aspectos que debiera contener esta ley, conocer los vacíos legales, los elementos facilitadores y obstáculos para su implementación, y la elaboración de una propuesta que estableciera estos fundamentos. Lo cual yo creo que ese también es un aspecto positivo de este proyecto, porque toma en cuenta no solamente, toma en cuenta más bien son los expertos. Nosotros tuvimos la oportunidad también de poder hacer entrevistas, de tomar todas las indicaciones también de la sociedad civil. Entonces, por lo tanto, tiene una base y un fundamento que creo yo que es un aspecto bien positivo de este proyecto. Bueno, este proyecto ingresa, ¿no es cierto?, por ley a la Cámara de Diputados, lo cual no es tramitado por un tema de prioridades. Sí ingresa el proyecto a la ley del Senado, donde es discutido y despachado, y que fue aprobado este proyecto de ley en el Senado con un importante consenso, lo cual también es un pro, ¿no es cierto?, que puede tener este proyecto. Ahora, pasando ya casi 10 años desde este inicio, ¿no es cierto?, de cuando comenzamos con estos fundamentos de este proyecto de ley, vimos entonces la necesidad de la importancia de reactivar
este proyecto. Por lo cual conformamos un grupo de trabajo, ya por distintos expertos, por las distintas sociedades que ya nombró Pamela anteriormente, en donde durante todo el año 2021 hicimos una revisión del proyecto, de este proyecto ya aprobado por el Senado, con el objetivo de formular enmiendas que podrían mejorar diversos aspectos de los contenidos de este proyecto, dado el tiempo que ya había transcurrido. Y en cuanto a las enmiendas, los contenidos como más esenciales sobre los cuales nosotros nos pronunciamos, tuvo que ver uno primero con la corrección y actualización de ciertas definiciones y conceptos y principios que era importante de realizar. También en relación al perfeccionamiento de normas de atención sobre la sexualidad de concepción y embarazo, ¿no es cierto?, adecuadas también a los tiempos actuales. El establecimiento de una atención preferente a adolescentes que hayan experimentado un embarazo. Y a propósito de lo que comentaba Pamela anteriormente, la precisión en la concordancia de ciertas normas existentes actuales que son incongruentes en relación o materia con regulación de la fertilidad y la salud sexual y reproductiva. Y también una actualización de los contenidos mínimos, ¿cierto?, que debieran entonces también estar dentro de los planes de educación sobre sexualidad y afectividad, como por ejemplo la temática del consentimiento sexual. Y a propósito de esa reactivación, entonces, durante ya en septiembre y durante un tiempo, tuvimos reuniones de trabajo con el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Y también entonces iniciamos como una mesa de trabajo en torno a estas indicaciones. Nosotros presentamos estas propuestas al Ejecutivo, en donde hicimos un análisis, ¿no es cierto?, del proyecto en conjunto con distintos asesores del gobierno, básicamente del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, logrando importantes consensos al respecto. Bueno, y un poco es lo que nosotros venimos acá también, es que cuáles son los siguientes pasos que nosotros podemos proponer para que nuestro país cuente con una ley sobre esta materia. Y eso por eso, como les decía, por eso estamos acá, porque los queremos instar, ¿no es cierto?, a los diputados y a las diputadas a que se inicie una discusión en general y en particular de este proyecto de ley sobre prevención y protección del embarazo en la adolescencia. En ese sentido, nosotros nos ponemos a vuestra disposición con nuestro apoyo técnico y con la experiencia y el trabajo que hemos realizado durante años desde el mundo académico, desde la sociedad científica y organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, en cuanto ustedes, ¿no es cierto?, fijen algún plazo de indicaciones, nosotros pondremos a vuestra disposición las propuestas de indicaciones que nosotros hemos ido elaborando en este tiempo de trabajo como grupo de expertos, que si lo tienen a bien, las formulen en la tramitación legislativa. Y ya para finalizar, creemos, ¿no es cierto?, que nuestro país mantiene una serie de problemáticas relacionadas a la sexualidad y afectividad de los adolescentes que deben ser tratadas desde la prevención. Y es por eso que estamos seguros que este proyecto representa una oportunidad para abordarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Pamela, por la presentación que nos han compartido el día de hoy. Lo importante es que este proyecto de ley, bueno, ya sabemos que no puede ser tramitado en esta legislatura por razones obvias. Terminamos nosotros en marzo y después parte, digamos, el 11 de marzo la nueva legislatura. Sin embargo, quisimos avanzar en esto porque me parece importante que logremos colocar dentro de la discusión un tema que es importante de asumir como país y ojalá con el máximo de amplitud y concordancia, porque ha sido muy difícil, ¿no?, tener la posibilidad de instalar una política nacional de sexualidad y afectividad en los términos que ustedes plantean, que no choque, digamos, cultural, ideológicamente en el Parlamento, porque es algo obvio, ¿no? Tenemos miradas distintas sobre el tema y eso muchas veces genera confrontación que impide avanzar. Pero la situación que vive Chile hoy día requiere de un acto de generosidad para poder avanzar en torno a esto. No podemos seguir teniendo situaciones como en muchos casos, muchos de nosotros hemos recibido o hemos visto o hemos vivido de adolescentes, de embarazos adolescentes, cómo afecta la vida de tanto padres como madres adolescentes, de esos mismos hijos.
y cómo no nos estamos haciendo cargo de buena forma como sociedad, cómo no hemos entregado suficientes herramientas de autocuidado, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes que terminan siendo violentados sexualmente incluso dentro de sus familias sin que ellos se den cuenta siquiera que están siendo violentados sexualmente por no reconocer determinados elementos de autocuidado. Y una serie de cosas que son, creo yo, temas de mucha relevancia y que me parece importante que ojalá nos podamos hacer cargo. Esta es una presentación en términos generales de lo que es este tema del proyecto de ley. Yo quería sugerir que pudiéramos colocar la primera semana de marzo en tabla el proyecto para iniciar una discusión, digamos. Como decía recién, no la vamos a sacar. Puede que la comisión que siga después tenga otras priorizaciones, pero me parece que es una señal positiva al menos de que digamos que estamos disponibles a que este tema tenga algún grado de priorización y podamos invitar también a algunas otras personas que puedan opinar. Este es un proyecto, insisto, que viene en segundo trámite, fue despachado del Senado y está hace algún tiempo acá en la Cámara y no se ha votado ni en general ni en particular. Y mi segunda sugerencia es que esta presentación quedase incorporada dentro de la tramitación de la ley, digamos. Hoy día, como no estábamos convocados a la tramitación de la ley, creo que hay que dejar incorporado esta presentación también dentro de la historia fidedigna de la ley, independientemente que después Pamela o Carolina estén participando y puedan profundizar o ver en detalle el articulado u otros conceptos que se vayan desarrollando en torno al debate. ¿Habría acuerdo en ese sentido? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Jimena? Bien, entiendo que así se acuerda entonces y lo colocaríamos entonces en tabla la primera semana de marzo para iniciar la discusión. No vamos a votar nada obviamente ese día, pero la idea es poder recibir algunos invitados también para que puedan opinar sobre el proyecto. Bien. ¿Alguna otra acotación, Carolina, Pamela? Yo quiero agradecerles el espacio y agradecer el hecho de que esto siga su curso, que siga la tramitación. Al igual que Pamela, yo también quisiera agradecer esta instancia, agradecer también al presidente de esta comisión también por habernos dado esta oportunidad. Y como lo dijimos, estamos completamente disponibles para cuando se nos pueda solicitar alguna opinión o algún apoyo, toda nuestra como experiencia en este sentido, por el bienestar de nuestros y nuestras adolescentes. Le voy a pedir si nos pueden sugerir algunos invitados que ya participaron del Senado, me la hacen llegar para que podamos en la sesión de marzo poder también contar con algunos de ellos para que puedan exponer su posición sobre el tema. Pamela. Y lo otro es ofrecerles enviar nuestro documento con nuestras sugerencias e indicaciones, porque nosotros llevamos un tiempo largo trabajando en esto. Perfecto. Sí, si nos pueden hacer llegar el proyecto original con todo lo que nosotros hemos trabajado, las indicaciones, los acuerdos que llegamos, porque tuvimos bastante consenso en realidad con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de la Mujer. La verdad es que los puntos en general están casi con un consenso completo. Habían algunos puntos muy puntuales que estábamos como un poco teníamos que ajustarlos, pero creo que es un trabajo que ha sido largo, que me gustaría enviárselo. Sí, sería muy bueno si nos hacen llegar tanto la presentación como también ese documento completo para que los diputados y diputadas puedan leerlo. De aquí a marzo podrán tener una opinión formada o ir debatiendo a poco este tema. Me parece que hay que hacerlo así. Así que si nos pueden hacer llegar al correo, entiendo, Ignacio, de la comisión, ¿no? saludcam@congreso.cl o cámara. saludcam@congreso.cl, presidente. Ahí si nos pueden hacer llegar tanto la presentación como también el documento, porque nos parece importante estas indicaciones que hayan tenido acuerdo con el Ejecutivo actual, digamos. Si hay acuerdo con educación, con el Ministerio de la Mujer, con salud, etcétera, es algo que es interesante revisar. Jaime. Presidente. Gustavo, perdón. ¿Sí?
Diputado Sangüesa y después Jaime González. Gracias, presidente. Yo creo que agradecer las dos exposiciones. Yo creo que es tremendamente relevante que además tengamos la posibilidad de, como decían ellas, de recibir el trabajo. Aquí hay un trabajo que se ha hecho en el tiempo y comparto plenamente con usted, presidente, que esto tenemos que ponerlo en discusión a principios de marzo para poder avanzar y sacarlo lo más rápidamente posible. Creo que se ha demorado demasiado tiempo en una, no una problemática, pero una situación que viven nuestras adolescentes día a día y que nosotros tenemos que ponernos al día finalmente con una legislación que permita el apoyo concreto por parte del Estado. Muchas gracias, diputado Sangüesa. ¿Diputado Sandón también? ¿Quería opinar algo? ¿No? Ya. Estamos claros. Jaime González. Sí, Ignacio. Antes que hable el Ejecutivo, una consulta de casualidad, ¿tendrán el número de boletín, señora Pamela Yarzún o Carolina? El número de boletín de esto estaba en la presentación. ¿Quieres que déjame revisarlo? De boletín de la aprobación del proyecto de ley. El número de boletín del proyecto de ley, Sí, claro, porque es del Senado. Sí. Es del Senado. ¿El Ejecutivo mientras? Don Jaime González. Presidente, muy breve, compartir la presentación. Es un proyecto donde avanzamos con grandes consensos y grandes acuerdos, así que nosotros también valoraríamos que el proyecto pueda ser aprobado en general. Muchas gracias, don Jaime González. Tengo el número de boletín, el número de boletín es el 10.305. Es -11. -11, sí. Saludos. Muchas gracias. Ya. Les agradecemos entonces a todos y todas quienes han participado el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.